Hola amigos, yo soy Joma Gálaga y esto es La Voz del 21. Veníamos conversando de los diversos allanamientos y detenciones preliminares llevadas a cabo durante la mañana de hoy, el viernes, por el caso Los Waikis en la Sombra. Caso en el que se ha involucrado como el presunto líder de una organización criminal, nada menos que el hermano de la presidenta Dina Boluarte, además de su abogado, el señor Mateo Castañeda. Como decíamos, 22 personas han sido ordenadas para poder ser detenidas preliminarmente, de ellas ya han sido capturadas 8, 26 inmuebles han sido allanados por los presuntos delitos de organización criminal y tráfico de influencias. Para hablar sobre el caso, sobre los allanamientos, sobre los presuntos delitos indicados en esta organización criminal, estamos con el doctor Iván Montoya, abogado penalista. ¿Cómo está? Bienvenido. ¿Cómo está? Muchas gracias por la invitación. Doctor Montoya, ¿qué tal? Buenas tardes. Hablamos de delitos explícitos, al menos según la tesis de la Fiscalía, en el que se han ofrecido directamente puestos clave en entidades del Estado, como por ejemplo Provías descentralizado. ¿Estaríamos hablando de una influencia directa a la presidenta Dina Boluarte o estaríamos solamente sindicando a los involucrados dentro de la organización criminal, como el señor Nicanor Boluarte, el señor Mateo Castañeda y los otros 20 implicados? Ya, yo creo que esta, claro, es una investigación del equipo de la fiscal Barreto, Ujú. por lo tanto, ella hay que conocer bien sus límites, ¿no? Sus límites no puede investigar a a la presidenta, no sé, ha llegado más o menos hasta el hermano como más alta de la estructura de lo que Ujú. ellos imputan organización criminal, creo que los Waikis en la sombra, algo así le han denominado, em, y por lo tanto a partir de allí ella investiga dos tipos de delitos, la organización criminal, como conocemos, y también muchos tráficos de influencia, muchos actos de tráfico de influencia referidos a la colocación de puestos en la prefectura y subprefectura a cambio de aportes económicos. Eso de parte del hermano, ¿no? Ujú. Esos actos, cuando uno habla de tráfico de influencias, quiere decir que él, no importa si es funcionario o no es funcionario público, él, en tanto hermano de la presidenta y como persona que tiene influencias sobre el Ministerio del Interior, puede designar y nombrar prefectos y subprefectos, puede influir, incidir sobre estas autoridades para que se nombren. Eso es más o menos la imputación. No menciono a él como traficante de influencias, pero uno se pregunta, ¿y quién es su respaldo para tener esa invocación de tener influencias? No puede ser otra persona y está más o menos en la resolución judicial que autoriza estas detenciones preliminares, es la presidenta. Entonces, como no puede investigar a la presidenta, no la involucra, Ujú. pero para eso aparece el fiscal de la Nación y en este comunicado da a entender implícitamente que se habría cometido algún delito con la desactivación del grupo a raíz de esta investigación, precisamente. Y ahí me parece que no hay otra alternativa que entender que está pensando en la presidenta como parte de la estructura más alta, de la parte de la estructura más alta de esta organización. No me sorprendería que el fiscal de la Nación ya inicie investigaciones contra ella, otra nueva investigación por una nueva estructura con el hermano respecto de este esquema de tráfico de influencias para bloquear investigaciones, acopiar recursos económicos para el partido que están formando o que ya lo tienen más o menos formado. Ujú. Entonces, esas son las dos partes, lo que hace la fiscal Barreto y lo que parece que le deja un poco como trabajo al fiscal de la Nación, ¿no? Claro, como usted mencionaba, la presidenta Dina Boluarte no puede ser investigada, al menos dentro de las facultades del EFICOP, de la DIVIAC, ¿no? Pero en el planteamiento de la organización criminal se puede visualizar en la parte superior justamente una sombra con el símbolo de interrogación, de un signo de Sí, interrogación, claro, sí, que sí, sí. efectivamente haría referencia a que hay una persona que estaría más arriba de justamente el señor Sí, sí, Nicanor sí. Boluarte y que tendría influencia directa en esta organización criminal que estaría presuntamente Mm, liderada por él, mm. ¿no? Entonces, el equipo especial de fiscales contra la corrupción que lidera la fiscal Marita Barreto sí está planteando de alguna manera u otra que la presidenta tiene injerencia directa en las decisiones de los delitos que se han llevado a cabo por parte de esta organización criminal. Es evidente porque cuando uno lee la resolución, el traficante de influencias en principio es el hermano,
pero uno dice, ¿de dónde alguien puede ser traficante de influencias? ¿De Claro. dónde vienen las capacidades de tener influencias? Y en varias partes se habla efectivamente que estaba investido de poder y no hay otra alternativa en la interpretación. No sé si se me escucha todavía. Sí, 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 lo escucho, lo escucho. No sé si no hay otra forma de interpretar la resolución en Ujú. el sentido de que más arriba de ella, de él, y para efectos de poder invocar influencias reales, para decir que tiene influencias reales, está por encima de él la propia presidenta de la República. Y de hecho, el nombramiento de prefectos y subprefectos depende del ministro de Interior. Y por encima del ministro de Interior es probable, está la presidenta de la República. Entonces, yo casi no veo dudas en que próximamente estemos hablando de una nueva carpeta fiscal, pero ya bajo la dirección del fiscal de la Nación, ¿no? Sobre la presidenta. Me De parece acuerdo. que Y, eso es y lo que queda, ¿no? el Colegio de Abogados de Lima el día de hoy se ha pronunciado también con respecto específicamente a la detención del abogado Mateo Castañeda. ¿Se estaría realmente vulnerando el principio de presunción de inocencia con respecto a este personaje que, de hecho, hay un par de puntos dentro de la orden de detención preliminar que ha dictado el juez Concepción Carhuancho, en el que se detalla de manera muy explícita, ¿no? Encuentros en los que participa el señor Mateo Castañeda, pagos puntuales, vouchers, chats. Entonces se les indica directamente como miembro de esta organización porque participó directamente de solicitudes, de reuniones y demás. ¿Estarían realmente vulnerando el principio de la presunción de inocencia en su caso o no? Mire, yo no creo en este caso, digamos que la presunción de inocencia siempre es graduable Ujú. en función de la etapa del proceso. Al inicio del proceso, la presunción de inocencia, digamos, es relativa. Para abrir una investigación preliminar se necesita sospecha simple de la posibilidad de haber incurrido en delito. Sí es cierto que para ordenar una detención preliminar necesitamos un poquito más de evidencias y de respaldo de esas sospechas. En este caso, y sobre todo, hay que distinguir bien para efectos de lo que pueden haber dicho en la mañana algunos abogados, ¿no? Aquí creo que había una preocupación por el ejercicio legítimo del derecho de defensa y de los abogados en su fuero. Siempre se ha sostenido, y es cierto, que debe haber mucha protección en el ejercicio del derecho de defensa y que no se va a responsabilizar a un abogado por el tipo de defensa. Sin embargo, sí, eso siempre y cuando el abogado se mantenga dentro de su rol, es decir, Ujú. su defensa normal, los escritos que presenta, la forma como se dirige Claro, pero ofrecer a las instancias de... beneficios a a cambio eso de quería referir. puestos y demás. Aquí, aquí la imputación, evidentemente, aquí la imputación escapa completamente del rol. No podemos hablar que el rol de un abogado sea, si fuese cierto, y se puede comprobar evidentemente, seguramente en el transcurso de las investigaciones, se aproxima a oficiales de la policía, del equipo de FICOP, a proponer protección, probablemente ascensos, lo que se llaman ventajas, a cambio de recibir información oportuna, avisos oportunos, los mantengan comunicados, copias de actas, cuando se trata de una investigación reservada, por cierto. Entonces, ese ofrecimiento a cambio de un servicio que la policía de esta unidad le podría servir, eso no solo es, digamos, algo que es servir a a la estructura criminal en la hipótesis fiscal, sino que es un verdadero cohecho activo. Eso Ujú. sale por fuera del rol de un abogado, por lo tanto, se justifica plenamente no solo la investigación preliminar, y si tienen grabaciones, audios, testimonios con detalle de la imputación, de dónde fueron los puntos de reunión, en fin, tenemos todo lo verosímil para poder pedir una detención preliminar. ¿Y por qué? A pesar de que es un recurso grave, porque se trata de corrupción del más alto nivel. O sea, no se puede tratar, los estándares pueden variar un poco en matices. Si se trata de una persona que no tiene el poder para ello respecto de un delito que no es tan grave, por supuesto que la detención preliminar es una medida desproporcionada. Pero cuando se trata de actos de corrupción al más alto nivel, creo que estas medidas son justificables por el poder de obstruir a la justicia
como ya están dejando nota en varias oportunidades, ¿no? Como elementos. Entonces, obstrucción del poder, ¿no? Como se ha reiterado ahí en el escrito, los tipos de obstrucción que se tienen pueden indicar evidentemente la necesidad de una medida. Entonces, yo no la veo hasta donde he leído, y esto que tengo que tener cuidado porque son medidas drásticas, pero no veo que sea desproporcionado en este momento, ¿no? De acuerdo, doctor. Vale la pena también consultarle cómo considera usted que va a prosperar esta investigación que de por sí está pidiendo al menos 30 años de prisión para el señor Nicanor Boluarte como cabecilla, presunta cabecilla de esta organización criminal. ¿Cuánto tiempo de plazo le ve a la investigación que va a llevar a cabo aún la fiscalía, ¿no? Y en base a esta detención preliminar, porque son solamente 10 días, ¿no? Mire, le voy a ser muy sincero. Yo rara vez salto a hacer una interpretación con componentes políticos, pero creo que es inevitable. En este momento no estamos ante solo casos de corrupción. Hay involucramiento político al más alto nivel y en todos los estamentos. Estamos teniendo, si en alguna vez hemos tenido siempre corrupción del poder, estaba focalizado, se neutralizaba y en pocos tiempos salía. Ujú. Yo no sé qué va a pasar ahora. Fíjese usted, estamos a puertas de que la fiscal de la Nación, ex fiscal, la que estaba en Señora funciones, Patricia vuelva Benavides. porque cumple su medida en junio, me parece la Ujú. primera semana de junio. Si, si efectivamente eso se plasma, si ella recupera la Fiscalía de la Nación, no tenga duda que va a remover a la fiscal Barreto, evidentemente. Y si remueven a la fiscal Barreto y ya han removido todo el equipo, dígame usted si yo puedo tener confianza en las investigaciones. Las investigaciones están condenadas al fracaso si los personajes que son los encargados de investigación, de esta investigación y en serio, estos personajes cuestionados vuelven a los cargos que tenían. Entonces, yo estoy solo a la expectativa para decir el tipo de futuro que tienen estas investigaciones. Entonces, la población debe, no sé por qué hasta ahora no pasa nada absolutamente en las reflexiones de algunas personas o jóvenes, pero creo que la situación del Perú es muy grave. Los únicos baluartes que se están convirtiendo en resistencia del balance de poderes y de la lucha contra la corrupción son, a pesar de que tienen sus problemas y todavía, son sectores del Ministerio Público y sectores del Poder Judicial. Es lo único que tenemos. Ujú. Ya no queda mayor nivel de control, de contención, ¿no? Ni el Tribunal Constitucional, ni la Defensoría del Pueblo. No podemos acudir allí para tener un efecto de contención de lo que puede ser el abuso corrupto desde el Poder Ejecutivo o el abuso corrupto desde el Congreso. Creo que estamos en un momento muy, muy crítico, ¿no? Muy crítico, ¿no? De acuerdo, doctor Montoya. Veremos si de hecho la ciudadanía debe estar aún mucho más expectante, ¿no? Con respecto a las decisiones que se tomen justamente en el más alto nivel de la justicia por los delitos tan graves que se están imputando a personas del círculo más cercano de la presidenta Dina Boluarte. Le agradecemos que nos haya acompañado el día de hoy. Buenas tardes. A usted, cuídese. Eso fue el doctor Iván Montoya, abogado penalista, quien conversó con nosotros con respecto a la serie de allanamientos y detenciones preliminares que se llevaron a cabo el día de hoy, viernes, durante la mañana, por el caso Los Huayquis en la Sombra. Como mencionábamos, el hermano de la presidenta Dina Boluarte, el señor Nicanor Boluarte, está involucrado como presunta cabecilla de esta organización criminal. Y su abogado, su defensa legal, el señor Mateo Castañeda, sería justamente el brazo legal de esta organización. Ya veremos cómo se van desarrollando las pesquisas. Ambos han sido detenidos preliminarmente por 10 días, según la orden del juez Concepción Carhuancho, y veremos cómo se va desarrollando este caso, como mencionamos, en las próximas semanas. Eso fue todo por hoy. Nos vemos más adelante.